Se autocensura, se autocastiga, se vigila a sí mismo. Este es el sueño de cualquier sistema de poder. Un individuo que se controla solo. La culpa se convierte en hábito. La obediencia en virtud. La duda en pecado. Y lo más eficaz es que esta vigilancia no se presenta como opresión, sino como amor. Dios te cuida. Dios quiere lo mejor para ti. Dios sabe más que tú. La sumisión se disfraza de protección. Cuando la moral deja de ser humana. Otro punto clave. Cuando la moral deja de basarse en el daño real a otros seres humanos y pasa a basarse en la obediencia a una autoridad invisible. En ese momento, el bien y el mal dejan de ser éticos y se vuelven administrativos. Ya no importa si una acción causa sufrimiento. Importa si está permitida. Ya no importa si algo es injusto. Importa si está escrito. Por eso, a lo largo de la historia, se han cometido atrocidades con la conciencia tranquila. No porque las personas fueran malvadas, sino porque creían obedecer algo superior. La religión permitió algo muy peligroso: separar la responsabilidad moral de las consecuencias reales. Yo no decido, Dios decide. Yo no juzgo, Dios juzga. Yo solo obedezco. Es la frase más inquietante de todas. El matrimonio perfecto, religión y poder político. Cuando los primeros imperios entendieron esto, la alianza fue inevitable. El poder político ofrecía protección y expansión. La religión ofrecía legitimidad. Los reyes ya no gobernaban por fuerza, gobernaban por mandato divino. Cuestionar al rey era cuestionar a Dios. Desobedecer la ley era pecar. Rebelarse era condenarse eternamente. No había mejor sistema de control. Y no es casualidad que casi todas las religiones institucionalizadas florezcan alrededor del poder imperial. Roma, Persia, los califatos, los reinos medievales. La fe se convirtió en infraestructura. El precio de dudar. En este contexto, dudar deja de ser una actividad intelectual. Se convierte en un riesgo social. Dudar implica perder la comunidad, decepcionar a la familia, ser señalados, ser excluido. Por eso el sistema funciona incluso sin violencia directa, porque el castigo no es solo externo, es emocional. El miedo a la soledad es más poderoso que el miedo a la muerte. La religión entendió algo esencial del ser humano. Preferimos una mentira compartida a una verdad solitaria.